Muy buenas. A ver, en una emergencia, cuando cada segundo es oro, la fuerza bruta, pues no siempre es la mejor aliada. La verdadera clave está en la cabeza, en saber usar la física para que la fuerza se multiplique. Hoy vamos a meternos de lleno en la mecánica básica, esa que cualquier aspirante a bombero necesita dominar. Seguro que alguna vez ha surgido la pregunta, pero ¿cómo es posible que un equipo de bomberos pueda levantar un coche entero con herramientas que parecen, relativamente sencillas? ¿O cómo revientan una puerta que podría aguantar a varias personas empujando? Pues no, no es magia, es mecánica. Es aplicar la fuerza con inteligencia, y ahora mismo vamos a ver cómo funciona exactamente. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a cubrir estos 5 puntos. Empezaremos por el principio de todo, el concepto de mecánica, luego nos meteremos con las palancas y las poleas, que son fundamentales, veremos cómo asegurar una escena con tornillos y cuñas, y para rematar, un repaso a esas fórmulas que son cruciales para el examen. ¡Vamos al lío! Venga pues, nos sumergimos de lleno. Para entender cómo se levanta un coche, no hay que pensar en grúas gigantescas, sino en algo mucho más básico. Todo, absolutamente todo, empieza con un concepto potentísimo: las máquinas simples. Son la base, el ABC de casi cualquier herramienta que se usa en una intervención. Entonces, ¿qué es exactamente una máquina simple? Pues en esencia, es cualquier cacharro que con aplicar una sola fuerza nos ayuda a hacer un trabajo. Pero ojo, y esto es importante, una máquina simple no reduce la cantidad total de energía que necesitamos. Lo que hace, y por eso es tan genial, es que nos facilita muchísimo la forma de aplicarla. Es como cambiar las reglas del juego para que jueguen a nuestro favor. Y aquí está el kit de la cuestión, la idea central de todo esto, la ventaja mecánica. No es más que la capacidad de una herramienta para multiplicar la fuerza que nosotros hacemos. Metes un poquito de esfuerzo por un lado y la máquina por el otro lo convierte en una fuerza descomunal. Quien domina este concepto domina la mecánica. Pasamos ahora a la primera y probablemente la más famosa de todas las máquinas simples: la palanca. Es la herramienta por excelencia para levantar, para forzar, para mover cosas que de otra manera serían imposibles de mover. Pero cuidado, no todas las palancas son iguales. Se clasifican en 3 tipos, o como se les llama, géneros. La diferencia entre ellos es clave de cara al examen y está simplemente en dónde colocamos sus 3 elementos: el punto de apoyo, la fuerza que hacemos y la resistencia que queremos vencer. Empezamos por la de primer género. Aquí, el punto de apoyo, el fulcro, está justo en medio. El ejemplo típico es un balancín, o, llevándola a nuestro terreno, unos alicates o un gato hidráulico. Con esta configuración, la ventaja mecánica que podemos conseguir es enorme. Vamos con el segundo género. En este caso, lo que está en medio es la resistencia, la carga. El ejemplo del libro es una carretilla. Y aquí viene lo más importante, y lo repito para que se grabe bien. Con este tipo de palanca siempre, pero siempre, tenemos ventaja mecánica. La fuerza que aplicas es siempre menor que el peso que levantas. Y llegamos al tercer género. Aquí la fuerza se aplica en el medio. Con esta palanca lo normal es que no tengamos ventaja mecánica. De hecho, solemos aplicar más fuerza de la que movemos. Y la pregunta es, ¿y para qué queremos eso? Pues porque lo que perdemos en fuerza lo ganamos en control, en velocidad y en recorrido. El ejemplo perfecto es la autoescala de un camión de bomberos. Los pistones hacen una fuerza brutal cerca de la base para poder mover la punta de la escalera con muchísima precisión a una gran distancia. Muy bien, ya tenemos claros los tipos. Pero, ¿y las mates que hay detrás de todo esto? ¿Cómo sabemos exactamente cuánta fuerza hay que aplicar para mover un peso concreto? Para entender cómo se equilibra, primero hay que identificar bien sus partes. Tenemos la resistencia, que es la carga a vencer, la fuerza, que es la que aplicamos nosotros, y el fulcro, el punto de apoyo. Las distancias desde este punto de apoyo a la fuerza y a la resistencia son lo más importante. Se llaman brazo de potencia y brazo de resistencia. Y aquí la tenéis, la fórmula de oro, la ley de la palanca. Esto hay que memorizarlo. El producto de la fuerza por su brazo tiene que ser igual al producto de la resistencia por el suyo. Dicho de otra manera, cuanto más largo sea nuestro brazo de potencia, menos fuerza tendremos que hacer. Así de simple y así de poderoso. Esta es la base de la multiplicación de la fuerza. Venga, dejamos a un lado las palancas y nos vamos con la siguiente herramienta clave: la polea. Si la palanca era para levantar y forzar en horizontal, la polea es la reina absoluta cuando se trata de subir o bajar cargas pesadas de forma segura y controlada. Hay 2 tipos básicos de poleas, y es fundamental entender la diferencia. Por un lado, la polea fija. Esta no multiplica la fuerza, su ventaja mecánica es 1. ¿Para qué sirve entonces? Pues para algo muy útil: cambiar la dirección de la fuerza, lo que nos permite, por ejemplo, usar el peso de nuestro propio cuerpo para levantar algo. Y por otro lado está la polea móvil. Esta sí que nos da la ventaja. En un caso ideal, divide por 2 la fuerza que necesitamos hacer. Fijaos en la polea fija.
Como veis, solo redirige la fuerza. La fuerza F que aplicamos es igual a la resistencia R que levantamos. Pero atención a un detalle de seguridad que es vital. El anclaje, el punto donde colgamos la polea, no solo aguanta la carga, sino la suma de la carga y de la fuerza que hacemos. Es decir, tiene que aguantar el doble de la carga. Y este es un concepto de examen importantísimo. La ventaja mecánica de una polea móvil no siempre es 2. Depende, y mucho, del ángulo que forman las cuerdas que tiran de ella. A medida que ese ángulo se abre, la ventaja baja. El caso ideal, con las cuerdas paralelas, a ángulo 0, nos da una ventaja de 2. Pero fijaos, a 120 grados, la ventaja mecánica desaparece. Se queda en 1. Es crucial tener esto en la cabeza en cualquier operación de rescate. Bueno, ya hemos visto cómo mover cosas. Ahora vamos a ver cómo dejarlas quietas y seguras. Los tornillos y las cuñas son absolutamente esenciales para fijar elementos y sobre todo para estabilizar vehículos o estructuras en plena emergencia. Es fundamental reconocer lo que tenemos delante. Vamos a repasar las cabezas de tornillo más comunes. Tenemos la plana o ranurada, la de toda la vida, pero con la que es fácil que resbale el destornillador. Luego las de estrella, la Phillips y la Pozi-Drip, que son parecidas pero no iguales, y ofrecen un agarre mucho mejor. Y finalmente la Allen o hexagonal interior, que es perfecta para aplicar mucha fuerza de apriete y para sitios con poco espacio. Y no podemos hablar de tornillos sin hablar de arandelas. No son simples circulitos de metal, cada una tiene su misión. La plana está para repartir la presión y no dañar la superficie. La dentada y la grower, que es de presión, se clavan un poco para que el tornillo no se afloje con las vibraciones. Las de copa o belly bell son como un muelle que mantiene la tensión constante. Y las Nordlock, bueno, esas son lo máximo en seguridad. Crean un bloqueo por cuña que hace casi imposible que se afloje por accidente. El principio físico que hay detrás de una cuña y también de la rosca de un tornillo es otra máquina simple, el plano inclinado. Básicamente, una rampa. Nos permite vencer una resistencia vertical muy grande, como puede ser el peso de un coche, aplicando una fuerza lateral mucho más pequeña. Por eso, las cuñas son vitales para estabilizar vehículos en accidentes, porque anulan el juego de la suspensión y lo dejan fijo. Venga, que llegamos a la recta final. Vamos a concentrar ahora los datos y las fórmulas más importantes, esas que han aparecido a lo largo de la explicación y que son, como se suele decir, carne de examen. Máxima atención ahora. Una pregunta muy típica de examen se centra en las diferencias entre la rosca métrica y la Whitworth. Hay que fijarse bien en los datos clave. La métrica, que es el estándar europeo, tiene un perfil de triángulo equilátero y su ángulo es de 60 grados. En cambio, la Whitworth, de origen anglosajón, usa un perfil de triángulo isósceles y su ángulo es de 55 grados. Son pequeños detalles, pero pueden marcar la diferencia. Y con esto hemos terminado nuestro repaso. Hemos visto cómo principios de la física que parecen muy simples, como la palanca, la polea o el plano inclinado, son en realidad la base de herramientas potentísimas que salvan vidas todos los días. Desde un simple alicate hasta la gigantesca autoescala de un camión, todo se reduce a lo mismo: aplicar la fuerza de forma inteligente. Así que para terminar, dejo una pregunta en el aire. Ahora que se entiende la ciencia que hay detrás, ¿qué herramienta parece la más ingeniosa en la increíble labor que hace un bombero?